a ir grabando. Ya está, y ahí grabamos el tercer segmento. Estamos, Enzo. Acá te estaban esperando. Bueno, entonces lo que decía básicamente cuáles eran los tres componentes digamos, del discurso populista, ¿no? El héroe, el villano y el daño. Lo que va a hacer, bajo esta propuesta teórica, María Esperanza Casullo, es analizar discursos de líderes políticos. Y en cada discurso va a analizar, o se va a preguntar, digamos. Ah, creo que se me fue el video. ¿Quién es el héroe? ¿Cómo se presenta? ¿Por qué ese líder es un outsider? Después, ¿quién es el traidor? El traidor que cometió un daño con el pueblo, y se va a buscar marcas discursivas que definan al otro, es decir, cómo se construye el otro, siempre pensando el populismo en términos discursivos. Y después, que esto es interesante, va a preguntarse cómo es el movimiento. La intención es comprender cómo se articula la dinámica de unión entre líder y pueblo, ¿no? Entendiendo siempre el discurso como una negociación. El discurso no es simplemente, digamos, un enunciado de un orador. Digamos que el discurso siempre implica una negociación entre lo que sería el locutor y la audiencia, por decirlo figurativamente. Y después lo que hace, que a mí me parece muy interesante, es categoriza los populismos, ¿no? Que eso es algo muy propio de la ciencia política. Después, bueno, cuando uno vaya a la cuestión histórica puede capaz matizarlo. Pero básicamente distingue entre populismos de izquierda y populismos de derecha, que creo que en un momento Claudia había dicho que si no pareciera que todo es populismo. Y bueno, ella lo que dice es, toma dos dimensiones para categorizarlos. Una es la dirección del antagonismo y otra es la orientación temporal. En ese sentido dice que en la primera dimensión el antagonismo puede dirigirse hacia arriba, es decir, hacia una élite económica social, o hacia abajo, hacia inmigrantes, minorías étnicas, mujeres, demás, como Bolsonaro, la ideología de género. Y la segunda dimensión, es decir, la orientación temporal del mito, ella plantea que los populismos de izquierda tienden a orientarse hacia el futuro y los de derecha hacia el pasado, es decir, son nostálgicos o románticos. Lo cual podemos diferenciar los populismos de la ola de izquierda en América Latina de los populismos actuales en Europa, por ejemplo. Lo interesante con respecto a esto es que los populismos de derecha no han llegado a ser gobierno en Europa, ¿no? Y que no sabemos quizás cómo se hibridaría el régimen en esos casos. Pero bueno, ahora, ¿puedo pasar el video? Ahí va, ahí te estoy pasando el... Ahí podés. Listo. Ya está. Dale, ahí está. Acá. Acordate de ponerle el clic abajo del audio para que se vea. Sí. Ahí. ¿Se ve? Perfecto, sí, sí. A ver. Sí, sí, se ve. Para empezar, yo no soy especialista ni en estudios de opinión ni en calidad democrática. Soy, si puedo decirlo así, especialista en populismo, ¿no? Se da la situación de que yo estudio populismo hace muchos años y ahora el populismo es un gran tema y hay como un súbito interés. Entonces, y creo que sí tenemos los que estudiamos el populismo algo que aportar en este momento, entendiendo justamente y como punto de partida que el populismo no es el opuesto a la democracia, sino que el populismo es un subproducto de la democracia. Es decir, de alguna manera existe populismo o se crea la posibilidad de esta aparición de movimientos populistas por la propia creencia democrática en la soberanía popular, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Y me parece interesante, retomando un poco lo que decía Federico, es pensar al populismo como un mecanismo de acción colectiva. No tanto como un régimen o como una patología, sino como una manera ciertamente problemática, pero manera al fin, en que ciertos sectores encuentran una manera de hacer avanzar sus intereses, ¿no? Me parece que es más interesante pensarlo así e inclusive, teniendo en cuenta si uno es crítico de los movimientos o gobiernos populistas, ofrece mejores pistas para pensar estrategias frente a los movimientos populistas.
Y también realmente quiero rescatar lo que se escuchó antes de que la desigualdad en sí no produce conflicto sin acción colectiva, ¿no? Y me parece que el populismo nos ofrece una muy buena entrada para entender la manera en las cuales la desigualdad y ciertas sensaciones de injusticia se traducen, vuelvo a repetir, tal vez de manera problemática, pero en intentos de cambiar un estado de cosas, en intentos políticos, quiero verdaderamente enfatizar esto, de cambiar un estado de cosas. Todo lo que dijo Federico me ahorra, en realidad, mi introducción, que tenía que ver con la necesidad que yo creo que tenemos desde la ciencia política de pensar las amenazas a las democracias en el momento actual, dejando ir, por decirlo de esta manera, o dejando en el pasado el paradigma unificador que teníamos, que era el de las transiciones a la democracia de la década del 80, ¿no? Es decir, verdaderamente lo que vemos ahora es que, como se dijo antes, es muy poco probable que veamos quiebres a la democracia de viejo cuño, es decir, golpes de Estado llevados adelante por personas con uniforme militar entrando a casas de gobierno en tanques, ¿no? Y realmente tenemos que amplificar, creo yo, la visión a lo que son las nuevas amenazas de la democracia que se dan verdaderamente de otras maneras. Lo que vemos ahora es que más bien lo que encontramos como amenazas democráticas son, por un lado, rupturas que son rupturas del orden democrático, pero que son incompletas o híbridas, ¿no? Como vimos en el caso del impeachment de Dilma Rousseff, pero también podemos pensar en el impeachment a Fernando Lugo, crisis presidenciales de todo tipo. ¿Esos qué son? ¿Son mecanismos legítimos o expresan rupturas del orden democrático? Y realmente no tenemos buenas, creo yo, herramientas conceptuales hoy para hacer este tipo de juicios. Luego, como vemos, la otra cuestión que aparece como muy problemática es la larga vida de los populismos. El populismo que se resiste a morir, ¿no? Que todo el tiempo estamos pensando, bueno, ya nos institucionalizamos, ya avanzamos, no vamos a tener más este tipo de movimientos, y nos aparece, como nos aparecía un Perón, nos aparece un Chávez, o nos aparece un Evo Morales, o nos aparece un Bolsonaro, ¿no? Entonces, y la tercera cuestión que estamos viendo, que me parece interesante de este momento, que voy a hablar después, es la desafectación democrática de las élites, ¿no? Me parece muy interesante lo que se dijo recién, que los quiebres democráticos en América Latina están o han estado asociados con, no tanto con insurrecciones de la base popular, sino con momentos en los cuales élites políticos, económicos, culturales deciden avanzar en soluciones no democráticas. Y segundo, los problemas sustantivos que también mencionó Harry, la inseguridad, la violencia. Bueno, ¿se escuchó, no? Perfecto, sí. Bueno, yo destaqué un par de cosas del video. Uno, lo primero es lo que veníamos comentando, que el populismo es un subproducto de la democracia, ¿no? Es propiamente democrático, no es ajeno a la democracia. Lo otro es que el populismo es un mecanismo de acción colectiva que no es patológico y que no es un régimen, además, dice. Lo cual ya tiene un interés distinto al de Peruzzuti. Yo no creo que sean contradictorios, o sea, yo creo que se pueden completar muy bien, porque en realidad creo que en cierta forma hablan de cosas distintas. Pero Peruzzuti no se centra en el populismo como un mecanismo de identificación política, digamos. Después lo interesante es que menciona siempre las injusticias, ¿no? Como cómo se traducen en intentos políticos, ¿no? Como elemento necesario, que ya lo mencionaba Laclau, para un populismo. Después, otra cosa es que no plantea que haya riesgos autoritarios digamos, en gobiernos populistas, y que las rupturas o las hibridaciones los últimos años han surgido tal vez digamos, de cuestiones no relacionadas con gobiernos populistas, como fue el impeachment a Dilma, donde por lo menos, digamos, Casullo no parece considerar a Dilma como un gobierno populista. Y
Nada, después lo otro interesante es que los populismos persisten, ¿no? Y en el texto, en el libro, digo, menciona algo interesante que Casullo plantea que para que los populismos sean exitosos, o algo que ha demostrado que los populismos les vaya bien durante su gobierno, que puedan persistir, es la radicalización del antagonismo y no tanto la moderación, ¿no? Lacroix planteaba como un problema del populismo esta cuestión del antagonismo, porque planteaba que en cierto momento podía ser contraproducente para la generación, digamos, de un sujeto popular. Así que bueno, nada, estas eran las ideas y nada, quería saber qué opinaban, Casullo. Bien, los escuchamos. Y hay también de aspectos que quieran destacar, consultas que quieran realizar. Desde el punto de vista, bueno, de Casullo, o sea, en este caso no es una idea de ella de justificar lo que es el populismo, sino de también intentar comprenderlo, ¿no? Intentar explicar por qué parece tener una potencia específica en el contexto actual, ¿sí? Y bueno, ver de qué manera también permite conocer lo que son las dinámicas de las democracias actuales. Fíjense, son distintos puntos de vista, ¿no? O sea, distintos autores, distintos posicionamientos, y a partir de toda esta mirada, de esta construcción conceptual que también se realiza, es cómo se procede al abordaje, digamos, desde la ciencia política, y se procede a desarrollar nuevos trabajos, nuevas investigaciones que permiten entender estos fenómenos en toda su complejidad. Bueno, los escuchamos. Lo que a mí Marina. me llama como, sí, perdón, yo. Sí, sí. Lo que me llama la atención en la descripción que hizo Enzo, antes, previo al video, esto de que tanto de derecha como de izquierda es como, no sé si la palabra es estigmatizando, pero sí tomando un grupo, en el de derecha es siempre se pone foco en, no sé, el extranjero, el ilegal, y para el otro lado es la élite la que dificulta, digamos. Y me llama la atención como unos u otros pretenden esta identificación con un todo, pero siempre se excluyendo a alguien. y es una parte importante de la sociedad, porque no es menor, para ninguno de los dos, digo. Es muy loco, muy contradictorio, como tratando de hacer esa identificación con un todo, pero en realidad siempre están atacando y excluyendo a una gran parte, ¿no? Como una reflexión, ¿eh? Muy bueno, sí, sí, excelente. Y esto tiene que ver y habla del proceso de negociación que también tiene juego, ¿no? ¿Por qué? Porque como se trabajó y también lo vieron ayer, no hay posibilidad de que exista, digamos, una resignificación completa de la idea de pueblo, colectivo pueblo, la Constitución, si no se apela, no se establece una negociación con el otro, que en definitiva también forma parte de esta dinámica democrática. Esto es lo que garantiza que exista esta negociación, justamente. Porque es como que si no es algo que es insuperable, o sea, nunca lográs de todo. Exacto. Eso es una Esa dinámica de control también. No es mortal. Exacto. Muchas gracias, Marina. Claudio, creo que estabas por hablar o no, porque se había encendido el... No, no, perdón. Pablo, pero no. Bien. Bueno. No, a mí tampoco me queda muy claro, ya que hablo. Digamos, hay medidas populistas que podrían ser buenas medidas, ¿cierto? O sea, sobre todo cuando el populismo en general se lo tilda de izquierda, ¿no? Cuando uno ve... Y también cuando se lo tilda de populista, o sea, yo no me queda claro si el populismo es algo malo o no es tan malo. Y lo que sí me queda claro es que cada uno que lo acusan de populista, el tipo dice, no, yo no soy populista. Sí. Sin embargo, aplica medidas populistas, ¿no? Pero se quiere desprender del término como que el término ha tomado una característica de lo negativo, en realidad. A mí no me queda tan claro. Claro, sí. Claro, peyorativa, ¿no? A mí no me queda tan claro que sea tan malo el populismo.
porque tampoco me queda tan claro que sea tan buena la democracia, ¿no? Como la democracia como está planteada, ¿no? Digamos, como la hemos vivido desde el 83 hasta ahora, uno podría decir que la democracia tiene grandes aspectos donde ha fracasado. Digamos, Sí, basta ver el que estamos y bueno, ni creo que la democracia como la vivimos sea tan buena, ni creo que el populismo tampoco sea tan malo. Es como para largar un tema, ¿no? Lo que pasa, me parece, digo, la democracia como sistema en comparación a todo lo que venía de antes, me parece que sí. Obviamente es súper perfectible y hay un montón de cosas para mejorar y para andar y capaz que incluso hasta inventarse otro sistema. Eso le quedará a los politólogos más chiquitos. Yo ya soy no tan con tanta carrera me queda, pero digo, por ahí de pensar otro régimen, pero digo, el que comparándolo Claro, con las monarquías, con todo lo que hemos vivido, me parece que va mejorando la historia, obviamente que tiene un montón de defectos. Y, perdón, Enzo, vos ayer nos compartiste el link de esta entrevista, se puede seguir viendo, ¿verdad? Sí. Ya está sí, la compartida. entrevista es más larga, pero bueno, ya iba a ser mucho tiempo. Ya está compartida, de hecho, mientras recién Sí, estaba en el aula ya la van a encontrar, porque ya la habilitamos. Ah, perfecto. Mientras estaba Buenísimo, buenísimo. poniendo, ya está habilitada, y la de Peruzotti también, y el Presi también, todo. Así que Bárbaro, voy bárbaro. a subir la grabación ahora que están acá ya en proceso. Enzo, vos querías comentar algo, yo después sobre algunos comentarios de Claudio y Marina también. dale. No, básicamente decir que lo que los autores plantean, en primer lugar, como que todos los autores que hablan de populismo empiezan con la aclaración de que el populismo es un término que existe en los medios de comunicación, ¿no? Que el tema de las ciencias sociales es que trabaja con términos o con conceptos que existen en el sentido común, ¿no? Entonces hay que hacer como un proceso de resignificación o por lo menos estudiar cuáles son esas interpretaciones, ¿no? No sé si seguro vieron la doble hermenéutica y demás. Pero lo que plantean en primer lugar es que no hay medidas populistas, ¿no? O por lo menos por ejemplo, lo que es la posición de Laclau o Casullo, es que el populismo no es algo perteneciente a las políticas públicas, ¿no? De hecho, el hecho de que haya tanta heterogeneidad de los populismos, ya sea de derecha, de izquierda, justamente viene a decir, bueno, no, pero no todos los populismos van hacia el mismo lado, ¿no? O sea, por más que el populismo tenga una pretensión popular, no necesariamente después adoptan, por ejemplo, medidas económicas proteccionistas, por ejemplo, en el Reino Unido o en algunos países de Europa, las propuestas económicas de los populismos son netamente neoliberales, porque, digamos, la articulación de contenidos que hacen esos populismos van por otro lado, ¿no? Que ahí está el factor contingente, ¿no? Que por eso lo interesante de pensarlo como género discursivo es atender a las formas del discurso y no a los contenidos, ¿no? Entonces, lo que hace después Casullo sí se fija, bueno, cómo articulan digamos, esos contenidos para decir si son de izquierda o de derecha, que después igual hay que ir caso por caso porque las categorías son tipos ideales, ¿no? Y nada, eso. Y sí, que en principio el populismo no es ni bueno ni malo. Lo importante es que existe. Y lo importante es que el populismo sí surge digamos, ante demandas insatisfechas por la democracia representativa, ¿no? Hay momentos en donde la democracia liberal representativa no puede satisfacer institucionalmente, ¿no? Por los canales ordinarios, por los partidos, por el Congreso, no puede satisfacer esas demandas. Entonces el populismo, nada, ahí lo que decía Laclau, las equipara, digamos. Todas las demandas son equiparadas y bajo el significante pueblo se intenta representar todas, pero ya no es una identidad, digamos, institucional, ¿no? Ya no es el sindicato de agricultores, ya no son las amas de casa, ahora es todos bajo el mismo significante, ¿no? Ahí está
creo que está bueno aclarar, para aclarar la idea, porque igual después la CLO se ve en análisis del discurso, y es bastante complicado leer la CLO, me parece. Recontra. Sí. Si hubiésemos tenido el resumen que pasaste de la CLO el año pasado, sabes que éramos pero Superman en moto, Una moto voladora. Yo lo vi el reportaje completo, bueno, la disertación de Casullo, y sobre el final me llamó la atención, en el cual ella aconseja a los gobiernos que no lo denosten el populismo, que una forma de convivan con él, en vez de enrostrarle todo lo malo, lo que apela a Casullo es más que nada que, bueno, convivan con él, vean qué tiene. Exacto. Eso me llamó la atención. Uh-huh. Exacto, desde ese lugar, ¿no? Y un poco como para ir haciendo un cierre y un poco con lo que han planteado Claudio, Andrea y Marina, ¿sí? Desde el punto de vista, hay un par de cosas que yo me fui anotando acá mientras iban conversando. Desde el punto de vista, digamos, hay un punto que nos mencionó Marina sobre el tema de la democracia, o sea, de la existencia y de la posibilidad, o sea, esto a partir de la pregunta de Claudio de si el populismo era bueno o era malo y que no quedaba claro. Como democracia, digamos, entenderla como un concepto, digamos, y cómo se ha cristalizado como, bueno, la hibridación de distintos procesos, republicanismo, democracia, voluntad popular, Estado de Derecho, ¿sí? Libertades particulares, y todo esto que concentra, bueno, allí, o sea, esto es el momento, digamos, es lo que existe, ¿no? Y desde el punto de vista del concepto, o sea, que se mencionó la posibilidad de que algún día pueda cambiar, o que se pueda, o que un líder pueda modificar, en realidad esto hay que comprenderlo más desde el punto de vista de la construcción cultural, y tiene que ver más con lo consuetudinario, y tiene que ver más con la construcción social, y de lo que depare, o sea, la evolución del concepto y de su puesta en práctica, obviamente va a depender de esta evolución. Hay muchos aspectos que nos pueden hacer pensar en qué modificaciones puede surgir el proceso democrático, especialmente el uso de las nuevas tecnologías, ¿sí? Nuevas maneras de socialización. Bueno, desde ese lugar es algo que habrá que ver y analizar. Pero bueno, lo que sí se tiene, digamos, desde el punto de vista de los populismos, entonces es que existen, por un lado, existen estos momentos en determinados gobiernos con determinadas características y con la cristalización de determinadas necesidades sociales que se dan en un momento específico, en un estado específico, no generalizando, o sea, por ahí es una ola, se da la presencia, pero luego tiene una particularidad dentro de cada uno de los estados. Y allí, bueno, ver y prestar atención a cuáles son esos indicadores que se manifiestan dentro de cada uno de esos gobiernos y qué tendencias van a existir dependiendo también de los rasgos que definen la cultura política de un estado determinado. Ante la pregunta de si es bueno o malo, sí, coincido un poco con lo que decía Enzo, y un poco desde el punto de vista, digamos, de no poner la etiqueta de bueno o malo. Sí hay un punto en el cual Peruzzotti, o sea, si nos tomamos los autores, o sea, vieron, Andrea, vos mencionabas esto del final de la entrevista, esta idea de que los estados deberían tener una apertura para comprender estos procesos de populismo. Sí, exactamente, debería ser, porque están y de hecho existen, pero por otro lado hay un riesgo que sí menciona Peruzzotti, tiene que ver con el hecho de que hay un riesgo en la medida en que se cambie la dinámica política, la interacción de la democracia representativa, en el punto de que esa dinámica se modifique en beneficio de la obtención de poder por parte de un líder. En ese caso, sí podemos estar hablando de un proceso que se puede orientar hacia un autoritarismo. Pero también, volviendo, digamos, un poco hacia el final y un poco respecto de la reflexión que se puede hacer, es que no es tan sencillo, ¿sí?, que esto suceda. ¿Por qué? Porque hay dinámicas institucionales que están allí para controlar. Y entonces se debe poner confianza en ellas y se debe tener confianza de que van a funcionar, ¿sí? Pero bueno, todo depende también de la cultura política de un país determinado y de la demanda de sus poblaciones concretas. Así que bueno, un poco como para redondear algunas de las ideas. Bien, se nos han hecho las 5 menos 10, menos cuarto. Nos hemos pasado un poquito. No sé si alguno quiere hacer algún comentario más, alguna reflexión final. La próxima nos encontramos en un café, profe. Sí, estaría buenísimo. Ahora que están abiertos. Ahora que están abiertos. Ya nos vamos a encontrar todos de vuelta en algún momento, esperemos, realmente. La semana que viene les contamos un poco de nuestra organización. La semana que viene nos volvemos a ver, vamos a volver a trabajar con ustedes, con Enzo,
¿sí? El texto de O'Donnell, ¿sí? En este caso nos vamos a trabajar esta unidad, y después las 2 semanas siguientes van a trabajar con Rafa, ¿sí? O sea, nos estamos organizando así, y después la clase de cierre, la última, que la verdad es que nos quedan pocas, nos quedan esta, la que viene, las 2 que van a trabajar con Rafa, y queda una final que vamos a trabajar los 2 juntos, o sea, los 3, vamos a estar con eso los 3, así que bueno, ahí hacemos el cierre. Así que vayan, o sea, avanzando con la lectura de Aboy Carles, de Peruzotti y también de O'Donnell, ¿sí? Probablemente O'Donnell ya lo han trabajado, pero bueno, el repaso, ¿no? Es un texto más clásico, y bueno, nos encontraríamos la semana que viene, entonces. Estamos para escribir vida y obra de O'Donnell, profe. Oslak y O'Donnell, at the top, hasta arriba. Es verdad, desde el primer año, ya sé. Así que bueno, Sí. buenísimo, pero mejor. Muy bueno. Bueno, gente, nos despedimos entonces, nos vamos dejando. Gracias. Nos encontramos la próxima semana.